El libro de Josué cuenta la historia de Israel, no del pueblo judío. Es muy distinto. Cuando recibió la herencia, primero, con la ayuda del Señor, derrocaron a los habitantes de la tierra. Pero entendamos algo muy importante, que es Dios luchando con Israel como lo hizo Jacob para vencer todas sus flaquezas y sus debilidades de carácter. Derrocó a todos los habitantes de la tierra. ¿Quiénes son los habitantes de la tierra que estaban en contra de el pueblo de Israel? No estamos hablando de una nación o de un pueblo. Estamos hablando de las debilidades y flaquezas de carácter que tenía el pueblo de Israel. Para poder recibir la herencia, tenía que convertirse en el pueblo elegido por Dios. Por eso Josué repartió la herencia a las 12 tribus de Israel. Y esto lo hizo con la dirección de Dios. Y si vemos los capítulos 13 al 22, podemos darnos cuenta cómo Josué nos muestra de qué manera las 12 tribus de Israel recibieron la herencia, cómo fue repartida esta herencia. Pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando del pueblo elegido de Dios, Israel, no del pueblo judío. ¿Queda claro? Vayamos a Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ya no existe judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Ya no existe varona y varón, porque todos somos uno en Cristo. Si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Es decir, somos el pueblo de Israel y somos herederos de esta herencia que Josué repartió a las 12 tribus de Israel. Entonces podemos entender que lo que el Antiguo Testamento denomina como el pueblo de Israel es lo que el Nuevo Testamento denomina como cristiano. Es decir, somos de Cristo, porque la palabra cristiano viene de un vocablo que significa perteneciente. Somos de Cristo, como el pueblo Israel es de Dios y Cristo es Dios. En consecuencia, somos hijos de Dios, porque ya lo vimos en Juan. A todos los que lo recibieron y creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está bien claro, no hay excusa, no hay manera de decir que el pueblo de Israel es el que habita en el estado de Israel. No, señores, es una falsa información. Y lo peor de todo, es una falsa interpretación de la palabra de Dios. Lo más grave de todo esto es que hoy en día, con lo que está sucediendo en la franja de Gaza, podemos entender una cosa, que la religión hoy más que nunca nos muestra que no está mostrándonos al único Dios verdadero. Nos ha mostrado al Dios de este mundo. Nos ha hablado del Dios de este mundo. Pero el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, altísimo y viviente, no es el que nos han enseñado en ninguna religión. Porque aquí no voy a hablar de una en particular. Todas las religiones nos han enseñado un Dios falso. Y ya será asunto de ustedes, si ustedes quieren creer lo que dice la palabra de Dios contenida en la Biblia, o creen lo que les dice su religión. Y como decía ese hombre extraordinario, Emmett Fox, ¿qué ha hecho la religión por ti? Nada más es cuestión de que tú te preguntes, ¿qué ha hecho tu religión, tus dogmas, tus doctrinas, tus enseñanzas por ti? ¿En qué realmente han contribuido a enriquecer tu vida y no la de tu pastor, no la de tu profeta,
no la de tu apóstol, que ya vimos que no hay más de 12 apóstoles. Por eso cualquiera que se diga apóstol es un falso y es un mentiroso. Como vemos en Jacob, es un tramposo. Y para nada un tramposo podrá traerte la información verídica de lo que es Dios. Si Gálatas nos dice que si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos, y que somos herederos según la promesa que ya vimos en Josué, todo aquel que se convierte en Israel será heredero de la Canaán celestial, la tierra prometida, que significa un lugar de paz y de reposo total, que es el mismo Cristo. Cristo es nuestro reposo. Por eso lo dijo claramente: el sábado o el día de reposo es hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y Cristo es nuestro reposo. Si nuestro reposo es el mismo Cristo, así es entonces nuestro Señor, Dios y Salvador, es nuestra posesión prometida. Somos herederos de la promesa dada a nuestro padre Abraham. Incluso Abraham mismo esperó la ciudad. Los habitantes de Sión tienen el privilegio de disfrutar de la presencia de Dios en la tierra. Al establecer Sión, la ciudad de Dios, los cristianos o Israel, podemos obtener la ciudad que anhelaron los profetas, que dice Hebreos 10, que es la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. Esto deja claro que el reino de los cielos es la promesa real. Por eso Jesús decía: el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos está cerca. Ese es el real cumplimiento, el cual es eterno, pero no para que lo vivamos cuando nos muramos, sino que es aquí y ahora. El reino de los cielos llega a nuestra existencia. La ciudad de Dios, es decir, Sión, se hace manifiesta en nuestras vidas, y nosotros podemos habitar en la ciudad de Sión en el momento mismo en que hemos recibido a Cristo como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Y este reino nunca pasará. A través de Jesús el Cristo podemos obtener acceso a este reino que nunca pasará. Los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Y esto aparece en Daniel: pero se sentará un juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿De quién estamos hablando? De Satanás. Por eso, una vez que nosotros somos Israel, o nosotros somos pertenecientes a Cristo, Satanás ya no tiene poder sobre nosotros, ni sus huestes, ni sus dominios, ni sus principados, ni sus potestades, ni sus gobernadores de las tinieblas de este siglo, ni espíritus inmundos, ni demonios. No hay ninguna fuerza del maligno que tenga poder sobre nosotros. Y no lo digo yo, lo dice aquí. Ahí está. Cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. No es locura, no es estupidez, no es tontería, es lo que dice la palabra del Señor a todos los que están bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Se los voy a ejemplificar de la siguiente manera. Vamos a poner que este es el mundo. En el mundo estamos, en el mundo vivimos, en el mundo padecemos, sufrimos, lloramos, porque este mundo, dominado y gobernado por Satanás y sus dominios, está lleno de robos, asaltos, accidentes, asesinatos, muerte y todo lo que conocemos que sucede en este mundo. No es sino que veamos las noticias para que nos demos cuenta de qué es lo que sucede en el mundo. Por eso Jesús el Cristo lo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si nosotros creemos
en aquel que ha vencido al mundo. Nosotros que habitamos en esta tierra de maldad, como vemos es lo que está sucediendo en el Medio Oriente, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Invocar a aquel que ha vencido al mundo, aquel que tiene el dominio absoluto sobre la potestad del aire que habita en este mundo. Y entonces, ¿qué sucede en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador? En el mundo estamos, pero miren lo que sucede. Ahora estamos cubiertos, ahora estamos protegidos, ahora estamos amparados y librados de todo mal. ¿Por qué? Porque vienen todas las potestades a querer perturbar, atacar y atentar contra nosotros, y el escudo de protección que Dios ha colocado sobre nuestras vidas, el manto de protección del que nos habla la palabra de Dios, está en nosotros. Entonces miren lo que sucede. Por donde quiera que nosotros caminemos, la protección de Dios se hace manifiesta y evidente en nuestras vidas. Pero como vemos, es transparente. Entonces nos podemos ver absolutamente desprotegidos y cualquiera se sentirá tentado a atacarnos. Pero cuando llegan, ¿qué sucede? Se estrellan contra el manto de protección que Dios ha establecido para nuestras vidas. Tenemos que darnos cuenta que esto que leímos en Daniel 7, desde el 26 al 27, es una gloriosa promesa que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Y no me canso de repetirlo porque esa es la función. Tres cosas vino a hacer el Señor, Jesús el Cristo: a liberar nuestro espíritu, a redimir nuestra alma y a sanar nuestro cuerpo. Cuando estamos aquí presentes, cuando estamos habitando en este cuerpo. Pero el día que dejemos este cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu trascenderán a la presencia de Dios, conforme a lo que dice Juan 14. Todo esto nos daría una explicación perfecta de lo que está sucediendo con el pueblo judío. El rechazo de la nación judía hacia Jesús el Cristo les causó como nación perder la herencia final de la que habla Josué. Esa herencia ha pasado a todos los que aceptamos al Mesías, al Cristo, y ellos desafortunadamente no lo han aceptado. Y vemos lo que sucedió con ellos, y si nos vamos para atrás, en la Segunda Guerra Mundial, y lo que está sucediendo hoy en día, porque están rodeados de enemigos. Estamos hablando de los judíos, no del pueblo de Israel. El rechazo persistente que ha tenido la nación judía les causó como nación perder la herencia final. Esa herencia ha pasado a todos los que aceptan al Mesías, al Cristo, como su Señor, como su Dios y su Salvador. Y esto lo vemos en Romanos 11, 21, 22. Vamos a ver cómo está mal traducida la palabra de Dios. Porque miren lo que dice aquí: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si uno de los principios básicos de las enseñanzas de Cristo es: más bienaventurado es perdonar que ser perdonado, ¿cómo puede ser que Él mismo no perdone? Es una mala interpretación o una mala traducción de la palabra de Dios. Entonces el 22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Por un lado es bondadoso y por el otro lado es terriblemente severo, estricto. La severidad de Dios ciertamente es para con los que cayeron. O sea, al que está caído hay que pisarle, hay que machacarle, hay que darle más duro. Y la bondad de Dios es para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pero si buscamos otra versión, nos vamos a dar cuenta de un detalle muy importante, que siempre se cuidaron los traductores de la Biblia
de machacar que por un lado Dios es extraordinariamente bondadoso, pero por el otro lado es terriblemente severo. Y entonces, si nosotros vemos que las madres especialmente, en ese profundo amor que tienen por sus hijos, no son capaces de hacerles algo tan severo que los dañe, ¿cómo vamos a pretender creer que nuestro Dios, el que nos creó, esté dispuesto a aniquilarnos? Como la gente asegura ahorita que cuando venga la venganza por el ataque del que ha sido víctima el pueblo israelí, es decir, el pueblo judío, entonces todo va a ser diferente. Eso no puede ser. Eso no es verdad. De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia puede ser real esto que la gente afirma. Veamos otra versión. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, menos aún te perdonará a ti. Fíjense, el 22 dice, fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo. Severo con ellos que cayeron y bondadoso contigo siempre que perseveres en el bien, pues de lo contrario tú también serás cortado. Dios no tiene simple y llanamente que decirnos, de este lado te pongo el bien y la vida, de este lado te pongo el mal y la muerte. Pero la decisión es nuestra. Por eso volvemos a lo mismo. En la Biblia no está la palabra libre albedrío, pero es claro entender que Dios nos da la opción. El que quiere estar bajo su cobertura, bienvenido sea. El que no quiere estar bajo su cobertura, que sufra las consecuencias, pero de ninguna manera un Dios que está protegiendo a su pueblo está siendo también el causante de la desgracia de aquel que no quiso estar bajo su cobertura. Eso no es posible bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera. Y si leyéramos la versión del lenguaje actual, miren lo que dice. Si Dios rechazó a los judíos en general, también podría hacer lo mismo contigo. Pero por lo menos aquí nos damos cuenta de que a diferencia de la versión Reina Valera, dice claramente, pero si Dios no perdonó a los judíos, aquí está siendo claro, no está diciendo el pueblo de Israel, pues tampoco te perdonará a ti. Eso está absolutamente claro y bello que lo diga. Ahora dice en el 22, fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dios es bueno o Dios es estricto? Porque según Santiago dice claramente que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces, ¿en qué quedamos? Tenemos que ser muy claros. Tenemos que checar la esencia de todo esto. Por eso tenemos que ver cuáles son las premisas de la palabra de Dios y checar el silogismo para saber realmente qué es exactamente lo que en realidad de verdad dijo Dios. Y dice, es estricto con los que han pecado, pero ha sido bueno con ustedes y seguirá siéndolo si ustedes les son agradecidos y se portan bien. De lo contrario, también a ustedes lo rechazará. Y ya vimos que lo único que Dios está pidiendo es que recibamos a su Hijo como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nada que ver con todo lo que nos han contado en las religiones.